Los mercados están cayendo, la gente se pregunta, ¿estaremos cerca de un suelo o esto acaba de empezar? Y lo interesante es que prácticamente da igual cuál sea la noticia del día. Si habla la Fed, el mercado vende. Si salen buenos resultados, el mercado vende. Si los resultados son malos, el mercado vende. Con un nuevo presidente de la Fed, el mercado vende. La pregunta es, ¿qué está pasando realmente? Porque en mi opinión, el mercado no está reaccionando tanto a las noticias como a otra cosa mucho más importante. Y eso es lo que quiero que analicemos hoy. Porque este mercado estaba programado para ser vendido. Por eso, como decía en Telegram, que es gratuito, da igual los resultados. Estaban buscando vender. De eso tenemos que hablar hoy porque ya tenemos datos, ya sabemos cómo los CTAs estaban programados para vender en cualquier escenario y vamos a identificar niveles, vamos a ver qué está ocurriendo. Porque la gran mayoría se dedica a mirar donde solo hay ruido, ¿vale? Y eso es una idea que quiero que os llevéis de este vídeo. Es uno de los errores más comunes, pensar que cada movimiento del mercado tiene una explicación en un titular, en una noticia. Y la realidad es que muchas veces no funciona así. Las noticias sirven para poner un titular y muchas veces, como bien sabemos, aquellos que habéis estudiado mi curso gratuito, los que lleváis conmigo tiempo, los market makers, los grandes fondos, a menudo utilizan las noticias para ejecutar esos movimientos que ellos quieren ejecutar, porque necesitan cierta excusa, ¿vale? Y los algoritmos están programados para eso. Los movimientos realmente importantes suelen venir por el posicionamiento, por los flujos. Vienen por cómo están colocados los grandes fondos. Y eso cambia completamente la manera de interpretar el mercado, ¿vale? Y esto lo hablamos hoy en el diario, en el vídeo que hice en directo donde os decía cómo estamos a final de mes. Hay una gran expiración de opciones. Sabemos que el flow ahora mismo es bastante volátil y va a cambiar. Se producen rebalanceos también a finales de mes. Estamos en la semana de gran incertidumbre con el nuevo presidente de la Fed, que ya he hablado, vamos a analizarlo un poquito más en detalle ahora, y tenemos presentación de resultados. Entonces sabemos que agosto será diferente porque muchos de estos flows desaparecen, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues el mercado cae un 2% como hoy y mañana saldrán 20.000 titulares distintos intentando explicar esa caída. La realidad muchas veces es mucho más sencilla. ¿Vale? Porque el mercado está diseñado para hacerte dudar, para hacerte sufrir. Cuando todo sube te convencen de comprar arriba, cuando llega a caídas pues te convence de vender abajo. Siempre pone a prueba tu convicción. Siempre intenta descubrir quién tiene un plan y quién simplemente estaba cómodo mientras todo subía. Y obviamente cuando todo sube pues parece que es fácil, nos creemos que somos listos, pero igual no lo somos y el mercado viene a recordarnos que estamos equivocados, ¿vale? Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Ahora viene una parte muy importante. Llevamos semana viendo informes, lo hemos comentado ya en vídeos anteriores, el mes pasado, muchos fondos institucionales y los CTAs estaban muy cargaditos de equities, ¿vale? Y estábamos en niveles bastante elevados, muy parecido a lo que vimos en el pico de octubre de 2025, ¿vale? Y finales de año 2025, también principio de este año. ¿Qué ocurre? Que esos modelos, una vez que están muy cargados de equities, están programados para empezar a vender automáticamente, especialmente cuando viene el final de mes, hay expiraciones de acciones. Y no es porque crean que viene una recesión, no es porque sepan algo que nosotros no sabemos, sino simplemente porque están diseñados los algoritmos para vender, rebalancear. Y eso hace que aumente la volatilidad. Y obviamente pues ellos también intentan reducir el riesgo ante estos escenarios que tenemos ahora, nuevo presidente de la Fed, subida de tipos o no, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando vemos lo que estaba programado por parte de los CTAs, estaban programados para vender en cualquier escenario durante esta semana. ¿Por qué? Porque estaban muy cargaditos, ¿vale? Y cuando hablamos de estos CTA, no hablamos de millones, hablamos de miles de millones de dólares ejecutándose prácticamente al mismo tiempo. Eso genera un efecto dominó y cuando el mercado empieza a romper niveles, empiezan a activarse más CTAs, más algoritmos. Y ahí es donde mucha gente confunde la causa con la consecuencia. Ahora bien, luego por otro lado tenemos el tema del presidente de la Fed, etcétera, ¿no? Pero si os dais cuenta, hoy, por ejemplo, lo que hemos visto ha sido una corrección, una limpieza con una aceleración tan fuerte o similar a lo que vimos durante COVID y en el mercado bajista de 2021-2022, ¿vale? No habíamos visto algo así desde
ese mercado bajista que ocurre en 2021, básicamente todo el periodo de COVID. ¿Por qué? Había un exceso de apalancamiento, había un exceso de márgenes y eso es lo que le han hecho a los coreanos, porque había una burbuja especulativa con el Kospi. ¿Daos cuenta dónde está el Kospi ahora? Esa media de 200, RSI, zona de sobreventa y además está no solo rellenando un gap donde tiene un gran rebote ahora mismo, mientras grabo este vídeo, sino que es una zona de acumulación anterior. Es posible que igual estemos cerca de un suelo o entremos en una fase de suelo. Se habla de que hay 360.000 cuentas en margen que han sido liquidadas en Corea. Estamos hablando que es un número salvaje, ¿eh? El 62% de esa gente tienen menos de 35 años, para que os dais cuenta la euforia que había en Corea con el tema semiconductores. Algo parecido a lo vivido anteriormente con cripto, meme coins y tal, pero una magnitud bastante mayor en cuanto a números y en cuanto a dinero, ¿vale? Entonces, el proceso tiene que digerir todo este tipo de cosas. Y ahí si ahí le sumas que estamos a final de mes, toda esta incertidumbre y que los CTA estaban listos para vender, eso se acelera. ¿Qué nos ha contado hoy el presidente de la Fed? ¿Vale? Y también quiero que veamos niveles, algunas ideas que tengo y tal. Después lo vamos a revisar, ¿vale? Pero quiero que revisemos un poco lo que nos ha comentado Kevin Warsh hoy, porque hoy salió Kevin Warsh, empezó a hablar, el mercado reacciona de manera positiva, no han subido tipo de interés, pero el mercado esperaba más claridad. El mercado esperaba un mensaje más tranquilizador. Y creo que no lo tuvo, ¿vale? Creo que por eso los CTIs también se han acelerado a la hora de vender. Porque si el mensaje hubiese sido más positivo, tal vez la reacción hubiera sido un poquito menor. Pero este nuevo presidente de la Fed, daos cuenta de lo que nos decía. Nos decía, los mercados saben cómo arreglarse por sí solos, nosotros no vamos a intentar anticiparnos, vamos a dejarlos que hagan lo que tengan que hacer. No queremos hacer guidance, que es básicamente decir lo que vamos a hacer los próximos meses o cómo lo vamos a hacer. No nos está dando lo que hacía Powell cuando nos daba su pronóstico de subida, recorte de tipos para los próximos meses. Y esta nueva Fed nos tiene un poco a ciegas, ¿vale? Es tal así y sabemos que hay una división en la Fed porque al menos 3 presidentes de la Fed estaban diciendo que sí había que subir tipo de interés. Aquí tenéis las notas del acta de hoy. Y eso yo creo que el mercado lo ha interpretado como viene alguna subida de tipo de interés este año, ¿vale? Y eso, especialmente porque también han dicho que siguen muy sólidos con esa idea de mantener el 2% de inflación y obviamente no estamos ahí. Y hay incertidumbre geopolítica, petróleo, etc. Entonces, el mercado seguramente va a empezar a descontar, si no está descontando ya, algún tipo de subida para finales de año. ¿Vale? Entonces, todo eso es incertidumbre. Obviamente hace que los ETAs, que la gente que tiene que rebalancear a final de mes, pues se ponga nerviosa y venda. Aparte, también sabemos que es un periodo de estacionalidad bastante débil, donde históricamente hemos visto cierta debilidad. Sabemos que nos adentramos en esos meses del año en los que pueden venir ventas, ¿vale? Y es bastante interesante porque el oro, por ejemplo, aquí suele tener una estacionalidad bastante fuerte hasta mitad de verano y tal, y suele ser de los meses más fuertes en comparación con principio del año, donde hemos visto correcciones, ¿no? De principio de año hubo una subida brutal y tal. Entonces vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esto. ¿Qué más está ocurriendo estos días? ¿O qué ha ocurrido hoy? Resultados empresariales. ¿Y qué ha pasado con los resultados empresariales? ¿Vale? Porque hoy presentaba Microsoft, hoy presentaba Meta, a continuación viene Amazon, viene Apple, y estamos viendo que las empresas están presentando números buenos, mucho mejores de lo que esperaban los analistas y mucho mejores de lo que las propias empresas nos dijeron. Y aún así están cayendo. ¿Por qué? Porque el mercado llevaba meses descontando prácticamente todo esto a la perfección, ¿no? Cuando todo el mundo espera un 10, pues un 9 parece un fracaso. Y eso es un poco lo que está ocurriendo ahora. Y como digo, ya estaban programados para vender, os lo dije esta mañana, el mercado está programado para vender. Pase lo que pase, los resultados sean buenos o magníficos, da igual, lo van a vender. Y es un poco lo que estamos viendo. Y aparte es una corrección seguramente sana. Entonces, ¿qué nos ha dicho Microsoft? Pues que van a mantener el CAPEX y que están creciendo y están haciendo buenos números y tal, y que la demanda es fuerte. ¿Qué nos ha dicho Meta? Que van a gastar mucho más aún y los números son buenos. ¿Y qué nos han dicho otras empresas? Pues un poco más de lo mismo.
¿vale? Y de hecho hay muchas empresas que están corrigiendo a pesar de tener números buenos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de SoFi, que también ha tenido números excelentes, como podéis ver aquí, 11% de subida en earnings, revenue 8%, y aún así estaba cayendo bastante fuerte hoy, ¿no? Con esta corrección, ahora espero que rebote. Entonces seguramente vamos a ver ciertos rebotes por estos niveles. ¿Estamos cerca del suelo? Que esa es la pregunta del millón. ¿Estamos cerca de ese suelo? La respuesta real es que nadie lo sabe, ¿vale? Y desconfiar si alguien te dice que sí. Pero sí podemos vigilar determinadas señales, podemos empezar a ver potenciales soportes. Como os decía en ese directo, el Nasdaq ya tiene una corrección bastante buena, bastante curiosa. Ya estábamos en esa media de 100, idealmente media de 200, que además coincide con los techos de principio de año y final del anterior. Serían buenos niveles, ¿vale? El S&P 500 sí que necesitaba un poquito de susto, ¿vale? Porque estaba todavía lateral. Y eso es un poco lo que nos están dando, igual que el Dow Jones, que ahora se ha ido a esa media de 50. Entonces, por ahora estamos respetando ciertos niveles y ciertos soportes. Yo sí que creo que sería ideal una corrección un poquito mayor en el S&P 500 simplemente para hacer esa limpieza de los márgenes, los apalancamientos. Si daos cuenta, un 5%, un 6% sería nada. Ahora mismo llevamos un 4% de máximos. Entonces, igual un poquito más de susto sería bueno, ¿vale? Ahora bien, hay sectores, hay acciones, como estaba mostrando antes, el Kospi, como hemos hablado antes, pues el caso de Google, el caso de algunas que ya estaban en la media de 200, que posiblemente ya estén haciendo suelo y lo harán antes que los índices, porque funciona así. Recordar que los índices reflejan un basket, una bolsa, una cesta de acciones, entonces las acciones ponen suelos mucho antes que los índices. Cuando vamos a ver, y esto creo que es bastante importante, cuando vamos a ver el forward P de las 7 magníficas, pues estamos a niveles tan bajos como 2022 y COVID. ¿Qué significa esto? Pues que ahora mismo técnicamente a nivel fundamental las 7 magníficas están más baratas que los últimos 5 o 6 años, ¿vale? Desde COVID más o menos. Para mí eso significa oportunidad. Están teniendo resultados buenísimos. Están vendiendo más. Nos están diciendo que la demanda es fuertísima. No acaba. El mercado aún así los está castigando. ¿Quién está equivocado? ¿Los CEOs de estas empresas que siguen invirtiendo en un futuro en el que tienen alta convicción o los analistas de Wall Street que piensan que estas empresas van a quebrar porque están gastando mucha pasta? No lo sé. Esa es la cuestión que tú tienes que decidir, ¿vale? Ahora bien, semiconductores. Semiconductores están teniendo una corrección interesante, ¿vale? Y quiero que hablemos de ello, porque algunos me preguntáis, oye, ¿sería la oportunidad ahora de entrar en DRAM o en los ETF estos de semiconductores, donde ya tengo yo una pirámide de acumulación y seguramente mañana meta un poquito más? Pues los semiconductores, como podéis ver, han tenido una corrección bastante buena, muchos estaban parabólicos, como el caso de Sandy, como el caso de Micron, y si vamos a ver el índice de este ETF de semiconductores, pues ha tenido corrección básicamente el 50% de ese movimiento parabólico desde marzo-abril de este año, ¿vale? Podría caer un poquito más, sería lo ideal. Entonces, lo que estamos viendo es bastante sano, no estamos en un mercado bajista, estamos viendo una corrección fuerte en un mercado que ha sido muy, muy, muy fuerte. Cuando vamos a ver a nivel fundamental los semiconductores, muchos de los que han causado estas locuras, ¿vale? Como es el caso de SanDisk, Micron, el SKHI asiático, pues el forward P que tienen es muy atractivo, porque este forward P significa que están muy baratas, a pesar de que el precio está muy alto. Lo que quiero decir con esto es, técnicamente, los semiconductores a nivel fundamental no están súper caras, sobrevaloradas, pero el precio nos hacía pensar que sí. Entonces, a nivel fundamental no ha cambiado nada. Micron en los resultados nos está diciendo que tenía resultado, o sea, que el guidance era brutal. O sea, tenía resultado 20% de crecimiento en el trimestre, ¿vale? Con un revenue del 15%. Intel, resultados buenos. AMD, bueno, todavía no los tenemos los de este trimestre y SanDisk que vienen a continuación. Pero en general nos están diciendo, la demanda está ahí, cada vez vendemos más, esto va más. Con un forward P baratísimo. Entonces,
lo que algunos te venden como miedo es una oportunidad. Muy pocos serán capaces de verla. ¿Los hyperscalers van a seguir gastando, invirtiendo? Sí, pero daos cuenta aquí las proyecciones que hay para 2027, 2028, 2029 para Micron, para el SK Hynix, que no sé cómo se dice, Samsung, se espera que siga creciendo. Es decir, que los beneficios de estas empresas sigan creciendo de manera exponencial porque este tema de la inteligencia artificial no está parando, si acaso va más, y la demanda está ahí. Vale, entonces, ya lo he explicado muchas veces en muchos vídeos, no creo que la burbuja de la IA está explotando. Si acaso estamos en una fase correctiva y si acaso estamos, como os decía en el vídeo de los ciclos, y tendremos que ir a repasar esos ciclos, ¿vale? ¿Qué os decía en ese vídeo de los ciclos? Tal vez estemos en 1997, no creo que estamos en el año 2000. ¿Vale? De hecho, cuando vamos a ver 1997, ¿vale? Y esta información que estoy proviendo en este vídeo, debería cobrarla, ¿vale? Porque estoy viendo aquí un alfa que flipas. 1997, y aquí tengo una gráfica mensual. Daos cuenta qué ocurre también en 1997. Julio, agosto, septiembre, octubre, hay una corrección guapísima, pero una corrección fuerte, ¿vale? Y ahí, ¿qué decía todo el mundo? Pues esto del internet no sé para qué es, no sirve para nada, estas empresas que están invirtiendo en estas cosas están perdiendo el tiempo, esto no va a funcionar, nadie está utilizando el internet y todavía quedaban años de burbuja mientras desarrollaban toda la infraestructura, los cables y todas las movidas para el internet. Obviamente luego vino una corrección grande porque estaba muy muy sobrevalorado, los PIs, los PER de estas empresas eran estratosféricos, nada que ver con los que estamos viendo ahora, ni en 7 magníficas, ni en semiconductores, ¿vale? Entonces, como digo, si acaso estamos en 1997, no estamos en el año 2000, ¿vale? Pero esa es mi opinión y haré un vídeo donde explico este ciclo en el que ya estamos llegando cerca de esa última fase, un poco más en detalle. Pero creo que lo que estamos viendo ahora es bastante clave, especialmente, como os estaba diciendo, cuando compares el análisis fundamental con el análisis técnico, empiezas a ver las cosas mucho más claras. Especialmente cuando entiendes el posicionamiento, los flujos, lo que están haciendo los CTAs. ¿Qué pasa cuando los CTAs dejen de vender? Pues que ahí vuelven a rotar y empiezan a comprar. ¿Vale? Entonces, ahora hay muchas acciones, como os decía, Google, etcétera, que están en torno a esa media de 200 y tenemos que empezar a observar. Tenemos que ver si efectivamente están haciendo algún tipo de patrón de suelo, de acumulación, si los RSI son bajos, etcétera. No hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? También queremos vigilar el VIX porque obviamente ahora estamos teniendo pico de volatilidad, estamos viendo un dólar que estaba en la zona de 100, yo creo que ha hecho techo y que seguramente sigue cayendo, pero el tema geopolítico, guerra y tal, pues obviamente lo complica, ¿vale? Entonces tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas. Y como podéis ver, el VIX está teniendo un spike bastante fuerte en el día de hoy, pero bueno, todavía no es súper preocupante, sí que creo que puede estabilizarse un poquito. Entonces, no estoy intentando adivinar si estamos en un suelo, si estamos en el techo, si todavía cae mucha más caída o no, pero estoy intentando ser práctico, ser objetivo, tener la cabeza fría y sobre todo no perder la convicción de las cosas que creo que tienen sentido, ¿vale? Porque ahora el ruido nos quiere confundir, quieren tu dinero, el mercado está diseñado para ello. ¿Me voy a lanzar a comprar? Bueno, ya he estado comprando un poco estas semanas atrás, pero como decía, poco a poco, pirámides de acumulación. Cuando veo una gráfica como esta del SP500, creo que todavía podemos volver a caer un poquito más hasta esa línea de 100. Daos cuenta, tengo ahí todavía el SPY Put, que me protegería un poquito si efectivamente tenemos una caída grande. Y creo que están haciendo limpieza, igual que en Corea, y necesitan pues hacer limpieza de tanto margen y apalancamiento que había. ¿Vale? ¿Voy a ser capaz de acertar el mínimo una vez más como en marzo de 2026 cuando os decía, señores, yo aquí me pongo a comprar y apalancado, pero todo el mundo me decía, no, pero si esto estamos en guerra y Irán va a sobrevivir y va a resistir y nos vamos al infierno? Pues no sé si voy a ser capaz de hacerlo de nuevo. Seguramente me anticipe, seguramente no lo identifique correctamente, seguramente venga un poco más tarde, ¿vale? Pero podemos empezar a observar patrones de acumulación, patrones de suelo,
como ya he explicado en vídeos anteriores, os expliqué en marzo y tal, y especialmente el año pasado, cuando el tema de los aranceles, qué patrones teníamos que ir a buscar. Ir a buscar esos vídeos, ¿vale? En fin, creo que es lo que hay. Y lo decía en el directo de hoy también. Sí que veo muy posible que si este susto es una corrección rápida de limpieza, la recuperación también sea bastante fuerte. Y eso no quita que luego volvamos a caer antes de las elecciones de medio ciclo o a finales de verano o por ahí, ¿vale? Eso lo iremos viendo. Pero sí que creo que por ahora vamos a tener caídas por lo menos hasta la primera semana de agosto, por todo el tema que hablamos de los CTAs que están programados para vender, la expiración de opciones, rebalanceo a final de mes y tal. Y por eso creo que tenemos que tener cuidado con la volatilidad que viene. También he abierto una cobertura hoy al cierre a modo de protección, aunque seguramente veamos cierto rebote por estos niveles. No creo que vamos a caer en línea recta hacia abajo, ¿vale? Pero voy a estar muy atento cómo reaccionan esos grandes fondos, especialmente porque cuando se rompen determinados niveles se aceleran las ventas. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Por eso tenemos que empezar a observar, especialmente en el Nasdaq, donde ya estamos por debajo de la media de 100. Próximo nivel clave, pues seguramente sea en torno a esa media de 200 y luego los picos anteriores. ¿Vale? No voy a complicarme mucho aquí la vida, pero creo que es lo que está ocurriendo. El dinero de verdad no se gana acertando el mínimo, se gana capturando la parte central de una tendencia. Y ahora mismo pues estamos en ese periodo en el que se producen las rebajas de verano de toda la vida, que no sabíamos si venían en julio o en agosto. Ya han comenzado, ya hay muchas rebajas en muchos sectores, como estoy mostrando, ¿vale? Y como os he mostrado con los forward PEs, ir a investigar. Entonces, vamos a estar muy atentos. Ahora, si vemos que empiezan a desaparecer esas ventas forzadas y vuelven los compradores institucionales, pues podemos estar cerca de una oportunidad bastante interesante. Y seguramente sea rápida. Mucha gente se queda otra vez mirando, ¿no? Como hemos visto que ha ocurrido anteriormente. Porque aquí Wall Street nos quiere hacer la 13-14, señores. Nos quieren hacer la 13-14. Eso es un poco lo que estamos viendo. Creo que vamos a ver oportunidades también en el oro, vamos a ver oportunidades en Bitcoin potencialmente. Y hay muchas cosas emocionantes el resto del verano, especialmente agosto, donde ya presenta resultados a principios. SpaceX, viene la liberación de acciones, mucha gente está atenta con este tema, con todo el sector aeroespacial que obviamente hoy lleva una hostia buena, también igual que el resto del mercado, pero vamos a seguir viendo ciertas rotaciones, eso no me cabe duda. Daos cuenta como hay sectores que, bueno, pues hoy incluso estaban verdes, ¿no? Y hemos visto empresas como Starbucks que igual salva el mercado porque al cierre estaba subiendo bastante con resultados bastante buenos. Ahora mismo quienes están siendo muy penalizados son todos los hyperscalers, tecnología y tal, porque el sentimiento era de que estaban muy estirados y necesitan un pequeño ajuste para hacerlo más atractivos. Y eso es lo que creo que estamos viendo. Porque Google nos ha dicho que tiene resultados excelentes y que van a más. Meta nos ha vuelto a decir lo mismo. Aquí viene a continuación, viene Amazon, viene Apple. ¿Qué hará el mercado? Pues seguramente nos cuenten que tienen resultado de la hostia y seguramente veamos cómo también los venden. No lo sé. Pero, bueno, el dinero inteligente y los políticos americanos siguen acumulando cositas, ¿no? Como es el caso de Uber, que lo he comentado también estos meses atrás, ¿no? Una de las apuestas que estaba comentando en vídeos anteriores. En fin, creo que vienen cosas muy divertidas. Creo que aquí os he compartido información muy relevante y buenos datos que estamos viendo, especialmente con los forward PEs y lo que están haciendo los CTAs. Así que creo que este vídeo merece la pena que te suscribas, merece la pena que comentes, merece la pena que compartes, merece la pena que le des un like, especialmente porque es gratis. También me podéis mandar un super thank you, una donación o lo que sea, ¿no? Como he visto que hoy hacía gente en el directo y se agradece, ¿vale? Por lo menos para agradecer mi trabajo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es gratis, he intentado aportarte valor. Si me podéis echar un cable, os lo agradecería también, ayudándome con el algoritmo. Así que un fuerte abrazo, suscribiros, dale like, comentar. Nos vemos en Telegram, nos vemos en Twitter. Hasta luego.